Vale, pues si queréis empezamos ya. Vale, pues ya se ha incorporado alguna persona más. Vale, Meli. Ok, empezamos. Sí, perfecto. Venga, vamos allá. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre la gestión eficiente del SOC. Me llamo Luis Pedroche, soy BDM de Soluciones Managed Engine dentro del mayorista ALSO y me acompañará también en el webinar Juan Turrero, ingeniero preventa, el cual pues, realizará al finalizar mi exposición una pequeña demo de producto, concretamente de Log 360. Hola, muy buenas a todos. Bueno, en este apartado lo que vamos a hacer, digamos, en el webinar es llevar a cabo lo que sería una exposición inicial, ¿vale? En relación a lo que sería la necesidad de un SOC dentro de las organizaciones. Dentro de ese SOC es la figura del CISO como punto importante, como líder dentro de esa gestión del Centro de Seguridad de Operaciones y la importancia también de lo que sería herramientas como un SIEM para lograr los objetivos de ese SOC. A continuación indicaremos ciertos indicadores de compromiso o de existencia de un ciberataque dentro de la red para controlarlo de forma efectiva, por ejemplo, a través de un SIEM, y ejemplificaremos toda esta información a través del SIEM de Managed Engine, que es el Log 360, ¿vale? Para lo cual, como decía Juan Turrero, realizará una breve demostración al finalizar toda mi parte. Bueno, comenzando con lo que sería la exposición, ¿vale? Todos sabemos lo que sería un centro de operaciones de seguridad, un SOC. Estaríamos hablando de una plataforma que permite a las organizaciones realizar un control, digamos, de cualquier tipo de amenaza o de que pueda afectar, digamos, a nuestra red, a nuestras aplicaciones para, digamos, por un lado identificar qué es lo que tenemos que proteger, por un lado también detectar cualquier posible intrusión mediante la generación de incidentes que deben ser respondidos de forma rápida y eficiente, bien a través de notificaciones o bien tomando, digamos, acciones de respuesta para, digamos, mitigar en la medida posible, digamos, ese ciberataque. Esto también estaría relacionado con las necesidades de las empresas, dependiendo del sector al que pertenezcan, para cumplir con ciertas regulaciones, ¿no? Que le pueden ser exigibles. Hablemos, por ejemplo, de NIS2, de DORA, para, en función, digamos, de su actividad, como digo, llevar a cabo un control efectivo y proteger toda la red, todas las aplicaciones. También, lógicamente, el SOC va a permitir establecer una política, digamos, una estrategia de disaster recovery para asegurar la continuidad del negocio y, sobre todo, contará con
las últimas tecnologías o integración, digamos, con posibles también herramientas de terceros para disponer de una inteligencia de amenazas y poder, digamos, por ejemplo, tener una visibilidad de posibles direcciones IP maliciosas, dominios de riesgo, etcétera, con el objetivo, digamos, de estar preparados ante un posible ciberataque. También el SOC tiene mucha importancia en lo que se refiere a la reducción del ruido, ¿no? En cuanto a lo que sería la recogida de eventos y la identificación de posibles riesgos en la seguridad. ¿De acuerdo? Tenemos que tener mecanismos efectivos de filtrado para únicamente alertar cuando se produzcan situaciones reales, ¿no? Y no falsos positivos que pueden ser eventos aislados que realmente no sean significativos, sino por el contrario, pues una acumulación de ese tipo de situaciones o actividad. Bien, el SOC normalmente pues implica la dedicación de una serie de recursos, ¿vale? Desde lo que sería personal que realizan los análisis de seguridad, lo que serían las personas que gestionan los incidentes generados y actúan, digamos, con mecanismos de respuesta, las personas que identifican posibles amenazas, los gestores, en definitiva, del SOC y por encima lo que sería la figura del CISO, digamos, como responsable último de ese centro de seguridad. Bien, las empresas también es común hoy en día tener SOCs híbridos, ¿no? No en el sentido solamente de lo que sería arquitectura, ¿vale? Elegir una arquitectura on-premise junto con un servicio en nube, sino también desde el punto de vista de responsabilidad, ¿no? En el sentido de poder las empresas tener una parte del centro de operaciones gestionado por personal interno, pero también subcontratar a proveedores de servicios gestionados que realicen una tarea complementaria o dependiendo del nivel de responsabilidad que se le quiera contratar, por decirlo de alguna manera, a través también de plataformas propias o plataformas proporcionadas por ese proveedor de servicios gestionados. Por tanto, este sería el escenario. Los procesos que vamos a tener que manejar dentro de un SOC, ¿no? Sería toda la identificación de esos incidentes, esas alertas, de acuerdo, el proceder a la investigación para averiguar cuál es la causa a raíz de esos incidentes y poder, por supuesto, como decía, mecanismos de respuesta para mitigarlos. Saber con un análisis forense toda esa trazabilidad de por qué ha pasado, digamos, cuál fue el origen de esa situación, digamos, de vulnerabilidad o de ciberataque y poder tomar esas medidas de respuesta, ¿no? Para ello, el SOC, digamos, va a necesitar utilizar una serie de herramientas, normalmente herramientas que proporcionan fabricantes de terceros, como puede ser en este caso ManageEngine, y ahí destacaríamos en primer lugar el SIEM, que va a ser el objeto de análisis específico del webinar, pero también pueden haber herramientas complementarias como escáneres o gestores de vulnerabilidades, detectan esas, digamos, posibles brechas de seguridad que pueden dar lugar en sistemas, aplicaciones, por ejemplo, y también, muy importante, herramientas EDR, ¿vale? Para detección de amenazas que afecten específicamente a los endpoints, ¿no? Que son un punto de entrada importante en lo que es la actividad del usuario con su puesto de trabajo cuando accede a nuestro entorno de red. Estas herramientas, además, van a tener que, como decíamos, incorporar mecanismos inteligentes de detección de amenazas, posibles, digamos, IPs externas o dominios maliciosos, por ejemplo, y también realizar una aplicación de la inteligencia artificial para establecer mecanismos de detección de comportamientos anómalos, lo que se llama comúnmente UEBA, son el acrónimo de User and Entity Behavior Analytics. Con estas tecnologías, herramientas, procesos, llevaremos a cabo esa gestión, ¿no? Que siempre, aún así, digamos, conlleva una serie de desafíos, ¿no? Primero, lo que es el control de amenazas avanzadas, persistentes, digamos que evolucionan día a día y que, bueno, pues lógicamente requiere tener una actualización constante frente, digamos, a lo que son las diferentes técnicas de hacking, por ejemplo, o de ciberataque que llevan a cabo recursos externos, ¿no? Que intentar acceder. También los desafíos consisten en poder gestionar de forma avanzada todo ese ruido de eventos, ¿vale? Para identificar exactamente lo que es significativo de amenaza ciberataque. En entornos que normalmente son muy complejos, ¿no? Tanto a nivel de arquitectura
arquitecturas híbridas, on-premise, cloud a nivel de dispositivos, infraestructura de red o aplicativos, como también desde el punto de vista de integración entre distintas herramientas de gestión del TI que, digamos, estén conectadas con esta plataforma de gestión de operaciones de seguridad y que puedan, digamos, notificar cualquier tipo de actividad, de comportamiento que nos lleve a considerar una actividad maliciosa. También es importante el concepto de cadena de suministro, incorporada en normativas, por ejemplo en ANIS 2, el cual nos avisa del control que debemos llevar en toda la cadena de suministros, es decir, cuando no todas nuestras aplicaciones, infraestructura de red, depende también de servicios de terceros, deben ser correctamente auditados y controlados en cuanto a su actividad para minimizar también una posible brecha de seguridad. La gestión, por supuesto, también del SOC debe contar con personal cualificado, ¿vale? Por tanto, es necesario también esa formación continua en ciberseguridad de la evolución tan grande que ha tenido este ámbito dentro del TI en los últimos años y luego también, bueno, garantizar esa integración, como hacía referencia antes, y digamos, la privacidad de los datos que se manejan, sobre todo si contienen información de carácter personal. Por tanto, para acometer estos desafíos, las mejores prácticas consistiría en llevar a cabo una aproximación gradual, digamos, a lo que sería el nivel de gestión de un centro de operaciones, ¿no? Estableciendo unos KPIs específicos, qué objetivos claros queremos realizar en un plazo de tiempo determinado e ir evolucionando para ampliar nuestra cobertura del control de seguridad. Tener definido un plan de respuesta a incidentes, cómo vamos a responder, cómo vamos a comunicar con los equipos implicados, tanto de la propia empresa como organismos externos, digamos, como obligan ciertas regulaciones para poder, digamos, bueno, responder de forma efectiva, ¿no? El control, la monitorización continua, supervisión de toda la actividad dentro de la red en distintos niveles, formación al equipo de ciberseguridad, automatización y búsqueda permanente de amenazas o de posibles vectores de ataque dentro de nuestra red. Bien, y aquí, digamos, la parte, digamos, que lideraría todo ese centro de operaciones al final sería un CISO, ¿no? Donde tenemos la figura del responsable a nivel de seguridad de las empresas y que necesita obtener una serie de métricas para hacer su trabajo más eficiente, ¿no? Y poder optimizar la gestión de ese SOC, ¿no? Tendremos que llevar a cabo tareas de clasificación de alertas en función de su nivel de prioridad. Debería llevar a cabo también un control de las tasas de incidencias, tanto aquellas que logran abrir una brecha de seguridad como aquellas que precisamente son rechazadas y que son gestionadas con éxito desde el punto de vista positivo, ¿no? De seguridad. Aquí también hablaríamos de controlar el nivel de riesgo, ¿no? Es decir, multiplicar lo que sería probabilidad de sufrir una brecha de seguridad por el impacto que tiene, ¿no? Y de esa forma el nivel de riesgo de nuestros sistemas o aplicaciones será controlado. También incidentes se van a producir siempre, es decir, no estaremos protegidos al 100%, por lo tanto evaluar un nivel de riesgo tolerable y que se traduzca, digamos, en impacto económico, coste por incidente, digamos, nos daría una idea de cuál va a ser, digamos, la exposición desde el punto de vista monetario. También cierto tipo de métricas relacionados a los tiempos que empleamos a la hora de detectar cualquier tipo de incidencia, de responder, recuperar los sistemas afectados y finalmente resolver, dar por cerrado el incidente de seguridad. También, por otro lado, tiempos de control de cómo y cuándo se actualizan, digamos, todos los sistemas para poder, digamos, mantener un nivel de seguridad óptimo. Y, bueno, pues lo que sería también una madurez, ¿no? Del nivel de seguridad. Por tanto, no queramos acometer planes o estrategias de seguridad, digamos, sin tener controlados, digamos, aspectos básicos. Mejor evolucionar poco a poco que intentar, digamos, acometer un mayor número de plataformas y demás sin tener reforzadas, digamos, aquellos elementos más prioritarios o críticos. También otro tipo de métricas pueden ser, por ejemplo, a nivel de usuarios, el multifactor,
está habilitado en la mayor parte de los usuarios, sería lo ideal. Cómo hacemos el respaldo de todas nuestras plataformas. También cómo controlamos usuarios que pueden ser sospechosos de alguna actividad anómala, ¿vale? Existe un porcentaje alto o no. Y por último, por supuesto, controlar el retorno de la inversión realizada en todo lo que sería plataformas SOC, herramientas, personal, etcétera. Bien, todo ello, digamos, implicará que el CISO tenga éxito si es capaz de realizar con estas métricas una gestión eficiente, ¿vale? También controlar esos proveedores externos, la cadena de suministros, digamos, controlar o establecer un nivel de seguridad óptimo para los accesos. En el caso de que los servicios propios o productos sean desarrollados por la empresa, también controlar toda la fase de ejecución a nivel de seguridad. Continuamente efectuar simulaciones de ciberataques a nivel de risk teaming o pentesting, cumplir con las normativas de seguridad y tener un plan eficaz de recuperación ante desastres. Bien, a partir de aquí hemos comentado antes que el SIEM sería una de las herramientas básicas de un SOC, ¿no? En este caso, bueno, pues hablaríamos de lo que sería el SIEM como la herramienta que va a recoger todos los eventos de actividad dentro de la red, ¿vale? A varios niveles, nivel de sistemas operativos, a nivel de aplicaciones, a nivel de infraestructura de red, a nivel de accesos de usuarios a todos estos entornos. Toda esa recolección de logs va a ser gestionada por el SIEM, va a ser analizada para poder, digamos, obtener la trazabilidad de cuál ha sido el origen, digamos, de esa posible brecha de seguridad, identificar comportamientos anómalos, emitir alertas al respecto y resolver los incidentes o las amenazas, digamos, en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Eso todo sería el objetivo, digamos, de un SIEM, y para ello pues cuenta con una estructura que se basa en primer lugar en lo que es métodos de recogida, ¿vale? De logs, que pueden ser de múltiples fuentes de log, donde vamos a, por ejemplo, recibir eventos en distintos formatos, por ejemplo, syslogs, como es habitual, o por el contrario, vamos a necesitar instalar agentes en dispositivos o sistemas, por ejemplo, que estén ubicados, por ejemplo, en redes aisladas, ¿no? O en zonas desmilitarizadas, ¿no? Una DMZ. También existe la posibilidad de integrar con aplicativos, por ejemplo, y recoger los logs vía APIs. Una vez que tenemos esa recogida, bueno, pues realicemos ya un tratamiento de esos eventos a nivel de correlación, procesado del mismo para identificar, digamos, posibles ciberataques con una secuencia controlada de eventos, poder también tener una inteligencia de amenazas de aplicaciones de terceros, hablaba de IPs, dominios maliciosos o formatos de log, por ejemplo, STX Taxi 2, y luego también, bueno, pues tener capacidad de análisis, por ejemplo, con estándares relacionados, por ejemplo, con Mitre Attack, también para controlar las posibles fases de un ciberataque conocido. Y también el comportamiento, ¿no? De usuarios, como hacía referencia al WEBA, que luego, bueno, pues Juan detallará en su exposición. Con el SIEM lo que también tenemos que ser capaces de lograr es controlar o establecer una serie de indicadores que comprometen la seguridad, ¿no? De nuestra red, y también detectar o tener indicadores que me están, digamos, mostrando la realización de un ciberataque, ¿vale? Son dos conceptos distintos, en el sentido de que los indicadores de compromiso normalmente son entidades, ¿no? Que se descubren en la red, que, bueno, pues se pueden referir, por ejemplo, a IPs extrañas o nombres de dominio, hashes de ficheros, firmas de malware, modificaciones de ficheros o cambios en sistemas, registro, por ejemplo. Todo eso serían lo que consideramos indicadores de compromiso, ¿vale? Por lo tanto, puede haber desencadenado un incidente de seguridad o más que nada una brecha potencial, ¿no? Dentro de nuestras plataformas. Estos indicadores de compromiso, ¿vale? Se asociarán con amenazas históricas o recurrentes que ya han sido realizadas, y bueno, pues esto permitirá, digamos, tener estrategias de seguridad reactivas. Sé que cuando pasa esto, bueno, pues tengo que reaccionar de esta forma con los mecanismos de respuesta para mitigar ese incidentes, ¿de acuerdo? Por otro lado, tendríamos los indicadores de ataque, que son patrones de comportamiento, por ejemplo, anómalos, ¿no? En apertura de ficheros, movimientos laterales,
escalados de privilegios no habituales, ¿no? Bueno, en general patrones de comportamiento anómalos, ¿no? Entonces, estos pueden estar a lo mejor o no relacionados con fuentes de inteligencia de amenazas y, bueno, pues el equipo del SOC deberá establecer estrategias proactivas, ¿no? Con estos indicadores de ataque para poder comprender y prevenir cuál va a ser las posibles vías de intrusión dentro de nuestra red. Con estos tipos de indicadores, bueno, vamos a mostrar algún ejemplo, como podría ser, en el caso de indicadores de compromiso, pues controlar mediante un SIEM si existen fallos de autenticación, un aumento significativo en los accesos a bases de datos, por ejemplo, o repositorios de información, pueden ser ficheros, servidores o cabinas de almacenamiento, tráfico de salida desde a través del firewall, digamos, hacia Internet, el consumo de recursos en, por ejemplo, los sistemas servidores, ¿vale? Como hemos dicho, bueno, el tema de accesos a ficheros, cambios en los sistemas, por ejemplo, a nivel de registros y luego, bueno, pues inventario de elementos en la red, digamos, presentes, no solo a nivel de dispositivos, sino también a nivel de entidades lógicas que pueden ser desconocidos, ¿vale? Todo esto serían indicadores de compromiso que debemos controlar. Y a nivel de ciberataque, bueno, pues tenemos lo que serían distintos tipos de ciberataques conocidos que, digamos, se anuncian, entre comillas, a través de comportamientos o actividades que podemos detectar, como, bueno, en caso de ransomware, pues el renombrado de ficheros a nivel de extensión, modificaciones, lecturas, fallo de autenticación, ¿vale? Cuentas deshabilitadas que de repente, bueno, vuelven a estar habilitadas, etcétera. Un tipo de ataques man in the middle, pues será indicativo cuando tenemos, por ejemplo, alertas sobre certificados no válidos, digamos, o controlados, por ejemplo, redirecciones a webs desconocidas, dispositivos, digamos, desconocidos que tienen presencia en la red o paquetes de software, digamos, o sniffer de datos, por ejemplo, actividades de salida hacia IP sospechosas, por ejemplo, todo ello sería indicativo de este ciberataque y debe ser controlado. Ataque de negación de servicio distribuido, de acuerdo, sobrecarga de servidores, por ejemplo, fallos de servicio, interrupciones en las conexiones con los sistemas críticos, login fallidos, por ejemplo, desde IPs diversas y luego, bueno, pues IPs que también pueden estar distribuidas geográficamente de forma no habitual. También cryptojacking, ¿vale? Donde también tenemos, digamos, de repente consumos excesivos de CPU, ¿de acuerdo? Con lo cual impacta en un rendimiento por debajo de lo habitual de los sistemas o los servidores dentro de nuestra red, ejecución de procesos o tareas programadas, por lo tanto, conexiones, digamos, que pueden llevar a cabo trabajos de criptomonedas, ¿no? Que puedan hacer una minería de datos para llevar a cabo su actividad, ¿vale? Hemos sido, digamos, invadidos, entre comillas, para llevar a cabo este tipo de actividad. Pues bien, estas amenazas, digamos, serían objetivo de indicadores de amenaza o indicadores de compromiso, serían objetivo de control a través de un SIEM. Bien, para ya, digamos, continuar, pues con lo que sería la parte de producto, bueno, pues comentar a nivel de Managenium, aquellos que no lo conozcáis, que bueno, es fabricante con centro de administrativo técnico ubicado en India. Also, antiguamente conocido como IDEO, sería el mayorista oficial en España y Portugal y comercializamos a través de una red de distribuidores para clientes en el territorio nacional. Dentro de su portfolio, bueno, podemos distinguir distintas áreas, por ejemplo, herramientas de control de identidades, servicios a nivel empresarial, ITSM, servicios a otros departamentos de la empresa, gestión y segurización del endpoint, observabilidad, ¿vale? Control de disponibilidad y rendimiento de todas nuestras aplicaciones de negocio, infraestructura de red y servidores, la parte de SIEM que estamos tratando, Business Intelligence, desarrollo de apps y con herramientas que están disponibles o bien para cliente final o bien para proveedores de servicios gestionados en plataformas on-premise o cloud. El caso que nos atañe, por tanto, estaríamos dentro del SIEM, del área de gestión de eventos y ahí tenemos la solución Log360. Log360 sería una solución modular que permite acometer distintas funciones, ¿vale? Desde lo que sería
detección de posibles amenazas a lo que serían de detección de ataques efectivos, ¿no? Con generación de incidentes y mecanismos de respuesta, ¿vale? Capacidad de SOAR para precisamente responder ante estos incidentes. Tenemos capacidad, digamos, de tener acciones de gestión, por ejemplo, a nivel de DLP, por ejemplo, sobre puesto de trabajo. Tenemos posibilidad también de controlar, por ejemplo, funciones CASB, ¿vale? Para controlar la navegación de usuarios. Tenemos capacidad de por tanto, detectar cualquier tipo de comportamiento anómalo también con inteligencia artificial a través de Weba, y es una herramienta fundamental para dar un servicio dentro de lo que es el centro de operaciones. ¿De acuerdo? También constituirá una herramienta importante a la hora de acometer procesos de certificación y de conformidad en distintas regulaciones, ¿vale? Puesto que contiene pues, informes ya adaptados a distintas regulaciones, por ejemplo, NIS2 o la ISO 27001 en su última versión de 2022, y bueno, todo ello para dotar de una herramienta de utilidad. Esto se presentará, bueno, ahora lo enseñará Juan de una forma más detallada en una plataforma de acuerdo modular, donde podemos llevar a cabo un control centralizado de todas las operaciones a nivel de seguridad, y todo ello con integración nativa en distintas plataformas que vamos a resumir, digamos, en las próximas 2 diapositivas. Como veis, habría desde el punto de vista de sistemas, pues variedad a nivel de Windows o Linux Unix, por ejemplo, también compatible con virtualización a nivel de hipervisores. Tendríamos compatibilidad también a la hora de, por ejemplo, auditar lo que serían aplicaciones a nivel, por ejemplo, servidores web, de bases de datos, servicios cloud, por ejemplo. Tendríamos también integración con herramientas de terceros, por ejemplo, que serían logs de los antivirus dentro de los endpoints o incluso con escáneres de vulnerabilidad. Tendríamos también capacidad de integración con lo que sería electrónica de comunicaciones a nivel de firewall o networking switching. Tendríamos también integración con cabinas de almacenamiento, ¿vale? Para auditoría de ficheros en estos entornos, y también posibilidad de analizar logs en distintas fuentes, ¿no? Logs, por ejemplo, en formato CEF, a través de traps SNMP, de acuerdo, integrar a nivel de amenazas con herramientas externas, por ejemplo, Webroot, para tener esa información a nivel de IPs maliciosas. Todas estas fuentes de log serán contempladas en los 360, una solución que se ofrece a 3 niveles, ¿no? Por un lado, en plataforma on-premise o en plataforma cloud, orientado a clientes finales, y ellos van a gestionar su propio SOC, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues dispondrán de esta herramienta. Si son premise, estaremos hablando de montar la log 360 dentro de un servidor, y ahí cotizaremos el número de fuentes de log y la diversidad. Es decir, si son dispositivos de red, son aplicaciones, si son servidores, si es necesario auditoría de ficheros, etcétera. En caso de cloud, la versión cloud orientada a clientes finales también, bueno, ahí el licenciamiento tendrá en cuenta cuánto tiempo queremos retener los datos y cuánto espacio, digamos, ocupan esos eventos, dependiendo pues el nivel de auditoría lo completo que queramos que sea. Y también informaros que para proveedores de servicios gestionados tenemos una edición especial, MSSP, ¿vale? De Servicio Gestionador de Seguridad, con el objetivo, bueno, también de ayudar en un entorno multicliente a estas empresas a aportar sus servicios. En este caso, al ser cloud, el concepto de licenciamiento sería el mismo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con toda esta información, simplemente os dejo en manos de Juan Turrero para que os haga una demo de la solución y bueno, pues que pueda comentar datos interesantes. Vale, muchas gracias, Luis. Espérate que me pongo la cámara, que me veáis la cara. Si consigo encontrarla, aquí está. Vale. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Lo primero que voy a hacer, evidentemente, compartir la pantalla. Dame un segundo. Esto aquí, compartir pantalla. Y dame un segundo, esto es... Esto de aquí. A ver, por favor, permitidme, confirmen que lo veis. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, bueno, lo que nos ha contado Luis es genial y muchos estaréis preguntando ya, pero ¿cómo hago esto? Porque
cuando hemos trabajado, y si habéis trabajado antiguamente o anteriormente con herramientas de gestión de logs, habréis visto que tiene sus retos. El principal reto es tener una herramienta donde yo pueda ver todos los logs, donde pueda integrar todos los logs en una única plataforma. Pero claro, voy a tener orígenes de log de todo tipo. Puedo tener, lo que decía Luis, tenemos switches, tenemos puntos de acceso. ¿Estoy compartiendo la que es? Sí, vemos la consola de los 360, Juan. Vale, pues, pero no se ve el chat de Livestore, ¿verdad? No. Vale, No. Vale, perdón, estaba viendo la pantalla que me estaba mostrando él, es otra. Vale, bueno, pues me fío de eso. Perdón, estábamos hablando de diferentes orígenes de log. Orígenes de log que pueden ser tan variados como sistemas Windows, como sistemas Linux, sistemas firewall, herramientas en la nube. ¿Vale? Cada vez tenemos más entornos en la nube, como puede ser Sophos Central, como puede ser el propio Microsoft 365. Es un reto unificar todos los datos dentro de una única consola y ver de manera unificada esos datos. Porque el hecho de verlos en una única consola no es solo una cuestión de conveniencia, de que nos venga bien tener una consola. Bueno, pues yo tengo 2 o 3 y voy mirando lo que me interesa. Es la capacidad que nos permite eso, y es que una de las funcionalidades principales que nos ofrece los 360 es que todos los informes que nos muestra los 360, que vais a ver que son un montón. La parte de UEBA, que es inteligencia artificial, que veremos en breve, la parte de cumplimiento de normativas, va a coger datos de todos los diferentes componentes. Yo tengo mi firewall, que me va a enviar syslog. Tengo mi controlador de dominio, que voy a analizar a través de AD Audit. Voy a tener también mis switches, que también me envían syslog. Luego tengo mi entorno en la nube, que voy a tener que acceder a sus datos a través de una API. Luego tengo una aplicación interna que no envía syslog, que me tengo que bajar el fichero e integrarlo dentro del Log360. Todos esos orígenes los voy a unificar, los voy a meter en la batidora, por llamarlo de alguna manera, y os voy a poder presentar una serie de informes. Informes que, como veis, son muchísimos. Tenemos informes de Forcepoint, Stormshield, F5, Windows, por supuesto, pfSense, WatchGuard, CyberOam. Me comentaba uno de vosotros que CyberOam, que todavía está ahí. CyberOam es una herramienta de firewall de hace muchos años, que ya no está ni siquiera en soporte, pero puede ser que tengamos que tengamos algún cliente que tenga un CyberOam. Bueno, pues podemos también integrarlo dentro de la herramienta. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que voy a poder hacer informes de toda estas orígenes de datos. Y en un SIEM tener información de primera mano y de manera fácil es muy importante. Puedo hacer incluso búsquedas. Veis que hay un montón de informes. Pues me interesa un informe de Mitre. ¿Vale? Pues yo puedo, bueno, si escribo bien mejor, Mitre. ¿Vale? Pues ataques de tipo Mitre. Voy a poder hacer un informe y tener mi propio informe con este tipo de ataques. Puedo tener mis propios orígenes de compromiso, ¿vale? Puedo incluso, no sé si conocéis Sigma, pero Sigma es un estándar, se está convirtiendo en un estándar para hacer reglas de ataques o reglas de detección. Se llaman reglas de detección, de hecho. Está soportado por Rapid7, por Splunk, por CrowdStrike. Nosotros también soportamos. Podemos descargarnos las reglas que existen. Fijaros que esto es un GitHub. Esto no tiene nada que ver con ManageEngine. Esto se está convirtiendo en un estándar para reglas de orígenes de datos, reglas de alerta. ¿Vale? Pues podemos descargarnos la regla de alerta que nos interese e integrarla dentro de Log360. ¿Vale? Así que no solamente estamos limitados a la propia herramienta, podemos meter nuestros propios informes, podemos meter nuestros propios indicadores de compromiso, podemos meter nuestros propios reglas de alerta, lo que nos va a permitir una flexibilidad máxima y además una adaptabilidad a vuestro modelo de negocio que no tenemos con otros fabricantes. Otra de las cosas que me gusta mucho son informes de cumplimiento, ¿vale? Dentro de informes de cumplimiento, dentro de la pestaña de informes de cumplimiento, tenemos dos tipos de informes. Por un lado, los informes de cumplimiento clásicos. Por ejemplo, GDPR, tenemos la IPA, tenemos un montón de informes de cumplimiento. ¿Qué es lo que para qué nos sirve esta herramienta?
de cara al cumplimiento de normativas. Bueno, lo primero decir que nosotros no somos un auditor. Los 360 lo que nos sirve es para, antes de que venga ese auditor, por ejemplo, de PCI, vamos a poder comprobar, en base a las reglas de PCI, los 360 nos va a ofrecer una serie de informes. Por ejemplo, para los requerimientos de la regla 1.1, pues podemos mirar una serie de informes que me pueden hacer falta y yo voy a revisar esos informes antes de que venga este auditor y voy a poder verificar frente al auditor o demostrar al auditor que cumplo este requisito de PCI. Lo mismo con GDPR, lo mismo con cualquiera de los orígenes o con de las reglas de cumplimiento configuradas. Pero no solamente nos quedamos aquí, hasta hace poco tiempo, hasta hace la penúltima versión, de hecho, la pestaña de cumplimiento se quedaba aquí, pero hemos metido algo nuevo. Y es también información de la postura de seguridad. Hay mucha gente que, en el fondo, las reglas de cumplimiento les dan igual. No tengo PCI, no estoy en Estados Unidos, con lo cual IPA no me importa, GDPR, sé que lo cumplo, pero ¿qué pasa con mi entorno? ¿Qué pasa con mi directorio activo? ¿Vale? Pues tengo una serie de informes de postura de seguridad de mi directorio activo, en los que yo tengo una serie de alertas, puede ser baja, media o alta. De hecho, puedo incluso, si vengo aquí, lo filtro por riesgo alto y digo, bueno, pues usuarios con contraseñas antiguas. Yo puedo pinchar aquí y me va a llevar a un informe con los usuarios de las contraseñas que tengan contraseñas antiguas, o usuarios inactivos, duración del timeout, expiración de la contraseña. Todo esto lo tenemos gracias a que somos capaces de sacar información del directorio activo y somos capaces de analizar esa información. También lo tenemos disponibles para bases de datos SQL. ¿Vale? Tenemos el mismo tipo de informe, pero para bases de datos SQL. De nuevo, vengo aquí y podré, igual que hemos dicho antes, ver las alertas, ya sean bajas, ya sean medias, ya sean altas, incluso también poder filtrarlas de por altas por que no tengan riesgo o que tengan riesgo muy alto. Vale, aquí está. Esto es Log360. Log360 es ese agregador de información de diferentes orígenes. ¿Qué orígenes? Bueno, pues tengo el SIEM. ¿Vale? El SIEM del que nos ha hablado Luis, que es básicamente todo aquello que sea capaz de enviar syslog. Podré analizarlo, pero no solamente syslog. Si tengo un fichero con logs, lo podré integrar. Si tengo una herramienta en la nube, lo podré integrar a través de API. ¿Vale? Tenemos y vienen nuevas integraciones. Tenemos ya muchas integraciones y vienen nuevas. ¿Vale? Tenemos AD Audit que me sirve para hacer lo mismo, pero orientado a sistemas Windows. Voy a auditar el directorio activo, voy a auditar las máquinas Windows para ver el estado de seguridad, sus ficheros, voy a auditar sus usuarios, puedo auditar, pues lo que hemos visto antes, a usuarios que estén deshabilitados. Pero claro, yo no tengo un directorio activo, yo estoy en la nube, en Microsoft 365 también. Podemos testar dentro de Microsoft 365. De manera que hacemos lo mismo. Voy a analizar el estado de salud del directorio activo en la nube. ¿Vale? Ahora que se llama Entra ID, antes se llamaba Azure AD, ahora se llama Entra ID, bueno, me da igual como se lo llame Microsoft, pero podremos recoger los datos y unificarlos dentro de Log360. Y una de las cosas que ha comentado Luis, que es interesante, es UEBA. ¿Vale? UEBA, como nos ha dicho Luis, son las siglas de User and Entity Behavior Analysis. Análisis de comportamiento de usuarios e entidades. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué hay de nuevo en UEBA? Por eso, porque me has dicho tú, oye, os acabo de decir, tenemos muchos informes, tenemos indicadores de compromiso, tenemos informes de cumplimiento, tenemos análisis de postura de seguridad. ¿Qué me aporta UEBA frente a todo esto? Bueno, pues me aporta inteligencia. ¿Vale? Porque muchas veces hay ciertas actitudes que pueden ser normales en horas de trabajo, pero no son normales fuera de horas de trabajo. Por ejemplo, logins de usuario. Tengo tantos logins de usuario a las 9 de la mañana y es normal, porque a las 9 de la mañana la gente entra a trabajar y tengo, 200 usuarios haciendo login. ¿Vale? Normal, perfecto. No voy a emitir una alerta por eso, porque eso es lo normal. Pero si yo tengo 100, 50, 20 usuarios entrando en un domingo, son muchos menos, pero es un domingo, no deberían estar ahí.
Ueva nos va a avisar. Vale, lo que va a hacer Ueva es generar a lo largo de 7 días una línea base. Él va a analizar todos los logs, los informes, las informaciones que le llegan de todos los componentes de los 360, de todos los componentes. Esto no se basa solamente en el AD, no se basa solamente en el SIEM, se basa en todos los componentes que estén configurados. Vamos a recibir información por actividades de registro, actividades de fichero de Windows, logon de AD, actividades de usuario. Fijaros, aquí incluso tenemos informes de actividad de los buckets de S3 de Amazon. Todos esos datos que si yo tengo el dato, Ueva lo van a digerir. Y durante esos 7 días primeros vamos a generar esa línea base. Los lunes hacen login 200, los martes hacen login 250, los miércoles 150, en media. Y los domingos hacen login 3, 4, 10. Bueno, pues si me salgo de alguno de estos valores de la línea base pasados esos 7 días, ¡pum!, te voy a mostrar una alerta. ¿Vale? ¿Por qué han habido muchos? No, porque ha habido más de lo que yo tengo. O sea, al final es un poco lo que un SIEM, o mejor dicho, un SOC hace de manera natural. Lo que se le pide a un SOC, pues se le pide inteligencia. Tenemos humanos por algo, porque los humanos son capaces de detectar estos patrones. Vale, pues Ueva nos ayuda a detectar estos patrones que podemos configurar. Si nos venimos aquí a Settings, veremos que tenemos aquí en Configuración, tenemos el modelado de anomalías, tenemos una serie de modelos, pueden ser personalizados, como vienen aquí, o los que vienen por defecto, los predefinidos. ¿Vale? Aquí tenemos pues los que ya están creados, podemos ver informe de cada una de las anomalías predefinidas, o bien, ya os digo, crear nuestros propios modelos. ¿Vale? Este modelo lo crearé en base a la información que yo tengo, y una de las cosas más interesantes que le tengo que configurar es, primero, el rango de... A ver si lo encuentro, que este no era... Era este, si yo no recuerdo mal. El rango de confianza que yo tengo en este modelo y cuánto se puede desviar desde ese modelo. ¿Vale? Eso es lo más importante. La configuración de Ueva es bastante poca, porque no es necesaria. Porque él utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar y para generar estos modelos. A ver si me carga. Ahora me va a dejar mal, pero bueno, os lo voy contando. Vamos a poder generar nuestros propios modelos. En base a información que tenemos previa, pues necesito que me mires los números de login, por ejemplo. Y yo, aparte, en base a eso, voy a poder generar ese modelo nuevo. Ese modelo nuevo que, o bien, lo podéis generar vosotros mismos si tenéis el conocimiento, y si no, ManageEngine nos puede ayudar a generarlo. O sea, no os asustéis, me va a dejar colgado. Pero bueno, aquí abajo aparecerá, si os fijáis aquí abajo, aparece una puntuación del riesgo en la que yo le voy a decir cuánto es este modelo, cuánto riesgo es, y ¿cómo se dice? Un rango de confianza, ¿vale? En lo que le voy a decir cuánto tiempo va a tardar la información dentro de la línea base en degradarse. ¿A qué se refiere esto de la degradación? La línea base no está escrita en piedra. Os he dicho, tenemos 7 días para crear esa línea base de información de Ueva. Pero, evidentemente, las compañías evolucionan. Lo que hoy es normal, pasado mañana no es normal. O lo que hoy no es normal, pasado mañana puede ser normal. A lo mejor lo normal hoy es que voy a seguir con el mismo ejemplo de antes para simplificarnos. Hoy es normal que entren 100 usuarios todos los lunes. Pero mañana, porque la empresa le va muy bien, va a ser normal que me entren 400. Bueno, el modelo tiene que adaptarse. Ahí es donde entra ese nivel de confianza que os decía, o ese nivel de degradación. Con el tiempo, los datos que tengo más antiguos van a empezar a degradarse. Y los datos que tengo nuevos van a alimentar el modelo. Esa línea base va a ir modificándose poco a poco para adaptarse a los usos. La idea, ¿cuál es? Si son cambios poco a poco, es un poco como meter un cangrejo en el agua. ¿Vale? Queremos comernos un cangrejo y tenemos que cocerlo. Si lo meto en el agua caliente, el bicho va a saltar, porque si ostras, que caliente está. Pero si yo lo meto en agua fría y la voy calentando poco a poco, el bicho
no se da cuenta. Aquí hacemos lo mismo. Lo que hacemos es ese cangrejo, le vamos dejando y vamos emprendiendo poco a poco cómo va cambiando la empresa. Colgadísimo esto. Aquí está, entró. ¿Cómo va cambiando la empresa? Voy aprendiendo cómo cambia la empresa. Y en base a ese aprendizaje, lo que voy a hacer es adaptar mi modelo. Hay otra característica que os quería enseñar. Y es dentro de SIEM, lo tengo aquí abierto precisamente para evitar esto. Por cierto, la parte de SIEM nosotros lo llamamos a ver Log Analyzer. Como habrá muchos que conozcáis el producto previamente. Hay una parte que han metido nueva que me gusta un montón. Y es lo que llamamos el Workbench, el banco de trabajo de incidentes. Ahora me dejo colgado. Bueno, no pasa nada. Banco de trabajo de incidentes. Lo que nos va a permitir este banco de trabajo es analizar un incidente en base a datos de virus total, datos de indicadores de compromiso en elementos de terceros, indicadores de riesgo de cada uno de los procesos que hemos visto dentro de el flujo de ejecución del problema que hemos visto. ¿Vale? Aquí está cargado otra vez. Vengo aquí a banco de trabajo. A ver si lo podemos ver. ¿Esto qué nos permite? Ser proactivos. ¿Vale? Vamos a cambiar de la reactividad a la proactividad. ¿Para qué quiero hacer esto? Y eso es también trabajo de un SOC. Quiero resolver los problemas antes de que sean graves. Muchas veces cuando ya tengo la alerta, cuando ya me avisa el usuario, ya es tarde. Ya he tenido el incidente de seguridad. Y ese incidente de seguridad ya es grave, ya me ha costado tiempo. Vamos, en el mejor de los casos me ha costado tiempo de downtime, tiempo en el que no estoy dando servicio. En el peor de los casos me han cifrado los ficheros ese mismo tiempo de downtime también me cuesta dinero. Todo tiempo que no estoy produciendo es lo que se suele llamar lucro cesante en leyes. Este Incident Workbench, este buen banco de trabajo de incidentes, nos permite analizar incidentes cuando todavía no han supuesto un problema grave. Existe un incidente, hemos visto, en base a los indicadores de compromiso que nos ha contado Luis antes, hemos visto un incidente. ¿Vale? Vamos a analizarlo y vamos a solucionar la causa raíz de ese incidente antes de que pase cualquier cosa. Y en este incidente que tenemos aquí seleccionado, vamos a ver, en este caso es un acceso a una URL, vemos que tiene una reputación bastante alta, con lo cual no parece un problema. Tengo información del juiz, de este sitio en concreto, indicadores relacionados, indicadores de compromiso que tienen que ver con esta información y evidencias de amenaza. Todas estas informaciones las tengo aquí guardadas. Aquí tenemos un fichero sospechoso y tenemos este indicador de compromiso que yo puedo buscar dentro de la herramienta a ver exactamente cuál es. Puedo pinchar encima y me va a llevar, ojo, pero puedo buscar directamente indicadores de compromiso en la herramienta. Pero también puedo, si lo tengo unido, puedo tener información de virus total. En este caso no está unido, pero si estuviera unido, información de virus total de esa URL. Puedo también ver información del email. ¿Qué emails se han llegado? ¿Vale? Si tengo la parte de Exchange o la parte de Microsoft 365, ¿cuál es el flujo de emails que me ha llevado a este problema? O información del usuario. Actividad de este usuario en concreto que ha generado este indicador de compromiso o este problema, este incidente. O, lo que os decía antes, os he hecho el pequeño spoiler, información de los procesos. Los procesos padres, los procesos hijos, ¿cuáles son? Con su indicador de proceso, tenemos en formato más legible por máquinas y en formato más legible por humanos. Y nosotros podemos ir pinchando cada proceso y ver la información antes de 8 horas, después de 8 horas. Como veis, esto nos permite, además de hecho podemos verlo también en modo gráfico de tiempo, ¿vale? Que de cara a la investigación forense es una maravilla, ¿vale? Esto nos permite ser proactivos. No ha pasado nada, todavía no me han llamado porque algo se ha roto, algo no está funcionando, pero yo ya he visto un posible problema y esto me va a permitir solucionar ese problema antes de que pase. Vale, por último, comentaros muy rápidamente que el Log360 es una herramienta unificadora de varias otras herramientas de management. Podéis contratar el servicio, si no tenéis nada contratado, podéis contratar Log360, pero contratar.
adquirir Log360. Log360 es un servicio que se instala, ¿vale? Vamos a instalarlo en un servidor, ¿vale? Dentro de vuestro entorno y vamos a poder, pues, analizar SIEM, analizar syslog con la parte de SIEM, con la parte de Event Log Analyzer, sistemas Windows Audit, Microsoft 365, pero imaginaros que además sé de buena tinta que algunos de vosotros sí que conocéis Managing previamente, que ya tenéis AD Audit. Tenéis ya la parte de AD Audit hecha, configurada, y queréis todo esto que os acabo de contar, que tiene nuevo, que tiene adicional Log360. Queréis también meter la parte de SIEM, o queréis meter Microsoft 365, o queréis la parte de UEBA. ¿Vale? No son lo único que tendréis que hacer es, aparte de adquirir la licencia correspondiente, que eso Luis os va a ayudar para adquirir la licencia exactamente que necesitáis, es instalar el producto en el mismo servidor donde tenéis AD Audit o en otro servidor. No pasa nada. Lo instalamos en otro y nos venimos dentro de los 360 a la pestaña de administración. Y aquí es donde se hace la magia. La sincronización entre aquí, las componentes del propio elemento. Tenemos Event Log Analyzer, AD Audit, Microsoft 365 Manager Plus, Log360 UEBA, Exchange Reporter Plus y AD Manager Plus. Todos estos son los componentes primarios de Log360. Y si uno de ellos ya lo tengo instalado, lo único que tengo que hacer es venirme aquí y decirle la URL, el protocolo, el usuario y la contraseña. Esto, como veis, puede ser otro servidor, no tiene por qué ser el mismo servidor. Puedes poner el IP, puedes poner el FQDN del otro servidor y Log360 se va a conectar a la instancia de AD Audit que tengáis en otro servidor, se va a coger los datos y va a ser capaz de daros esta información que os acabo de dar de manera distribuida. Ni siquiera utilizando la licencia distribuida, la licencia Enterprise, que eso es otra historia, ¿vale? Que os ha contado Luis un poco por encima. Pero además puedo tener, pues yo tengo mi SIEM en un lado, tengo mi AD Audit en otro y ahora tengo el Log360 en un tercero. Puedo hacerlo porque al final nosotros podemos integrarlo de manera, ya veis qué sencillo es. Lo único que tengo que darle es el nombre de servidor o el IP, o ya digo, un Fully Qualified Domain Name, no FQDN, y podemos integrarlo, usuario y contraseña, y a funcionar. Y además, una vez integrado, podremos hacer una gestión unificada de usuarios de la herramienta, de técnicos, desde Log360. Y Log360, como coordinador de todos los productos, se lo comunicará a cada uno de los productos. Vale, veo algunas preguntas. Vamos a pasar a la parte de preguntas. La parte de preguntas técnicas la resolveré yo. Luis Pedroche estará resolviendo las partes más comerciales. Veo, por ejemplo, dice, ¿soporta Stormshield Firewall? Sí. Al final, tener en cuenta que la parte de SIEM, la parte de Event Log Analyzer, su origen de datos primario es syslog. Con lo cual, si yo tengo un equipo que envía syslogs, lo podré analizar. ¿Qué pasa? Oye, pues me vais a decir, ya, bueno, pues es que si tenéis syslog, a lo mejor el formato de log no lo reconoce. No pasa nada. Si yo me vengo aquí, a ver, esto era aquí abajo. Si yo me vengo aquí a la búsqueda, yo puedo hacer una búsqueda del syslog que me acaba de llegar. Y una de las cosas que me permite hacer es generar propios campos, ¿vale? Yo, por ejemplo, busco aquí una búsqueda que sea error, por ejemplo. A ver si me sale algo. Vale, busco esto. Me deberían salir algunos logs. Cliqui. Aquí está, ¿vale? Fijaros que tenemos el mensaje, el que sea, este es el log que me ha llegado, y luego yo he identificado, Event Log Analyzer en este caso, ha identificado las diferentes tipos de epígrafes. Yo puedo crear campos adicionales. Simplemente me vengo aquí y puedo seleccionar y extraer campos adicionales. Yo selecciono aquí y le doy el nombre. Simplemente eso que he seleccionado, este es el campo bits. Verifico, valido el patrón y a partir de ahí empezaré a reconocer ese campo en concreto. Así que incluso si tenéis un elemento de seguridad o un elemento que envíe syslog en un formato no estándar, podremos recibir esos logs
y a partir de ahí generar los campos necesarios para que tengamos toda la información y ser capaz de correlar esa información. De nuevo, Álvaro Acosta nos pregunta si integra para monitorizar el EDAP de Nobel. Te digo lo mismo. Si es capaz de enviar syslog, lo podremos. Si no, dentro de AD Audit, no sé si es posible que meterlo en formato LDAP. Pero al final, si es un LDAP estándar, quiero decir, si envía datos en formato LDAP estándar, es muy posible que podamos hacer algo con ello. No sé si, Luis, tienes algo ahí que comentar porque no me No, al principio, o sea, como fuente de log está directorio activo, digamos, de forma nativa. Luego otra cosa es que se utilice el protocolo LDAP en forma segura para, digamos, integrar con directorio activo. Pero fuera de lo que es directorio activo de Microsoft, creo que LDAP por defecto no. Si hay otros mecanismos indirectos, como comentaba Juan, seremos capaces, pero de forma nativa no lo incluiría. Nos pregunta Nicolás, dice, ¿puede generar incidencias en herramientas de ticketing a partir del evento de seguridad? Podemos integrarnos con ciertas herramientas de ticketing, pero además, si la herramienta de ticketing que utilizáis no es una de las soportadas, siempre podemos enviar un correo, que al final te va a generar un ticket. Pero sí que tenemos algunas herramientas, por ejemplo, la parte de Service Desk está más que soportada, evidentemente es nuestro propio sistema de ticketing, lo tenemos soportado. Pero ya te digo, si no tenemos ese sistema de ticketing soportado, siempre podemos enviar un correo con los orígenes de alertas que hemos visto antes y generar la alerta de ticket, generar el ticket en cualquier tipo de sistema. Sí, hay integraciones nativas, lógicamente con Service Desk Plus de Managed Engine, pero también con otras herramientas ITSM de terceros. Hablo, por ejemplo, ServiceNow, Jira, Zendesk, Freshservice, Remedy. Por ejemplo, ahí se pueden generar tickets automáticamente ante una alerta de eventos de seguridad. Celso nos hace una pregunta interesante. Dice, ¿dentro de vuestro portfolio de servicios gestionáis directamente esta herramienta para clientes, por ejemplo? La respuesta es no. Quiere decir, nosotros no dejamos de ser un mayorista, con lo cual para clientes directamente no hacemos una gestión de la herramienta, no proporcionamos el servicio de SOC para los clientes, pero si necesitas ayuda y nosotros podemos conectarnos contigo y con el cliente para desplegar la herramienta, podemos ofrecer servicios de despliegue sin ningún problema y gestión a futuro, pues puede ser, si tienes algún problema, tenemos, por ejemplo, servicios de bolsas de horas que nos puedes avisar y te ayudamos. Pero no hacemos una gestión activa de la herramienta como si fuéramos un SOC externo, ¿vale? Ese servicio no lo proporcionamos a día de hoy. Servicios de despliegue, los que quieras, no hay ningún problema. En la siguiente, si quieres... Espera, porque estaba escribiendo Celso, no sé si nos quiere... Vale, perfecto, sí, muchísimas gracias. Y la siguiente sí, te lo dejo a ti. Sí, lo hay. Bueno, os comentaba el licenciamiento. Log360 tiene dos modalidades, digamos. Herramienta para cliente final, para que la adquiera y este cliente final, esta empresa final, se monte su SOC, ¿vale? En este caso tenemos modalidad on-premise instalable en la red del cliente. En este caso, el licenciamiento sería por número de elementos que se auditan o que se controlan. Pues cuántos sistemas, cuántos dispositivos de red, cuántas aplicaciones, ¿vale? Por tipología también tendría esa cotización. Si fuera en cloud, ese es Log360 para cliente final. Bueno, pues en cloud ya controlamos espacio que ocupan los logs, da igual el número de elementos que activemos, es espacio que ocupan los logs y tiempo de retención, ¿vale? Y luego hay otra modalidad para proveedores de servicios gestionados, Log360 MSSP, que es directamente cloud. Y en ese caso el licenciamiento es igual que los 360 Cloud para cliente final, es decir, por espacio que ocupan los logs y lo que sería tiempo de retención. De acuerdo, de esta forma lo tenéis en la diapositiva de la presentación que se os va a enviar, ¿vale? Para que lo tengáis definido. Y en los 360 MSSP, correcto, es multitenant. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, para realizar un espacio de gestión del servicio de seguridad segmentado por clientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. Vamos a tener que cerrar el webinar. Ya ha cumplido una hora. Y exacto, sí, bueno, como comenta, el tráfico por gigabytes. Si queréis, bueno, pues te ampliaremos la información por tramos de gigabytes, digamos, ocupados, y eso es, digamos, lo que almacena Managed Engine, pues, a nivel de espacio es lo que se cotiza.
Bien, lo dicho, tenemos que cerrar la sesión. Os agradecemos mucho vuestra asistencia. Espero que os haya resultado interesante. Y cualquier consulta adicional que tengáis, pues estamos a vuestra disposición para resolverlo y daros toda la información que necesitéis. ¿Vale? Muy bien. Gracias a todos. Que tengáis buen día. Adiós. Gracias, muchas gracias.